tienen 4 estrellas, es el cuarto equipo con más estrellas de nuestra liga. ¿Qué quería transmitir? Bueno, recuperarlo. Creo Y que lo recuperó. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Agradesport Podcast. Hoy tenemos un gran estratega del país, un invitado especial. Nos acompaña José María Amor, una persona excelente. El día de hoy no solo vamos a conocer lo que es su dirigencia en el fútbol, sino también el lado humano de él. José María, muchas gracias por dar un espacio en tu agenda y bueno, agradecidos por estar acá con nosotros. no, vale. Agradecido a ti por también darme el espacio de poder comunicar algunas cosas, como tú lo dices, en lo personal y en mi trabajo. Creo que, bueno, me he caracterizado por eso, por abrir espacio a muchas periodistas jóvenes y con trayectoria. Lo importante es cada quien hablar de fútbol venezolano, que es lo que más me encanta. Okay. José María Amor Azuaje, nacido el 12 de abril de 1981, actualmente con 44 años, nacido en Acarigua, Portuguesa. José María, muchos recuerdan al Mor técnico, pero todo empezó en la cancha cuando debutaste como profesional. ¿Cuál fue ese primer choque de la realidad que tú dijiste? Yo nací para el fútbol. Mira, una familia de 3 hermanos, soy el último, todos fuimos deportistas, el mayor jugó fútbol, fue portero, jugó con Portuguesa también, eh, el segundo beisbolista, Jorge, y como somos pegados, él es 80 y 81, hacíamos siempre los mismos deportes, él era más el béisbol, yo el fútbol, pero hacíamos las dos a la vez en el Club Canario en Acarigua. Y bueno, llegó un momento que en el béisbol no me iba bien en la forma de batear, era catcher, era muy defensivo. Él le iba muy bien en ese sentido y nos separamos y entre mi hermano, el mayor Simón y Lechuguita Sarcelejo, que pudo jugar fútbol profesional, me consiguieron como un estilo de prueba a la selección del estado, de sub 9. Y bueno, desde ahí quedé, fui al Nacional y quedé campeón goleador, y de ahí olvídate, pues, de no batear a quedar campeón goleador, olvidé el bate y el guante y a partir de ahí me enfoqué totalmente en el fútbol y de ahí ha sido la pasión de mi vida. Excelente. Fuiste un delantero que vio la transición del fútbol venezolano hacia una modernización. ¿Qué es lo más que extrañas de esa época de que hoy en día ya no se ve tanto en los camerinos? Mira, creo que no ha dañado el teléfono, creo que antes La tecnología. la tecnología, antes disfrutaba más un camerino, antes se hablaba más, se conversaba más, no quiero decir que lo sufrías más o lo disfrutabas más, sino que creo que era más Había armónico, más enfoque. había más enfoque, había más naturaleza del deporte. Creo que hoy en día esta tecnología entre las redes nos ha vuelto a la foto, a todo ser parte de que te vean, de las internas, que antes el camerino era muy sagrado, en esa interna de que no se veía cómo era y había más privacidad. Pero creo que el deporte sigue siendo el mismo, la pasión sigue siendo el misma. Creo que hoy también, si pudiéramos controlar o regular la tecnología, creo que no hubiese pasado esto. Pero bueno, son cosas de época del mundo y no son criticables, sino que se pueden mejorar. Pero creo que ha sido lo más que para mí extrañaremos, la privacidad de cada espacio que se necesitan. Muy cierto. Muchos jugadores tardan en asimilar el retiro, pero tú pasaste casi de inmediato a los cuerpos técnicos. ¿Cómo fue ese proceso mental de dejar de pensar cómo patear el balón para empezar a pensar cómo mover tantas piezas o hacer tácticas? Mira, te lo va dando la madurez y los partidos, los entrenos. Mira, creo que no hay ex médico, no hay ex ingeniero, y creo que tampoco para mí hay ex futbolista. Creo que eso es una pasión que llevas por dentro, que tienes que vivir las etapas y respetar los espacios. Creo que cuando estaba en las menores, todavía tienes ese gusanito de querer meterte en los entrenos y lo vas haciendo hasta que llega el momento que vas entendiendo, por lo que te decía anteriormente, la madurez de quitarte esta franela de jugador. Creo que, y si sigo observando, hay entrenadores todavía de primera que siguen entrenando con su equipo en élites, y creo que ese proceso De de a ayudar. lo mejor
entrenadores recién y entrenadores que ya tienen más de 500 partidos, ya tú vas canalizando esos temas. Yo creo que es un tema que a algunos les dura y no lo pueden superar, hay otros que lo pueden canalizar, pero de verdad nadie canaliza no querer estar otra vez, pues, siempre querer estar otra vez, porque creo que eso es una pasión Que uno que lleva vas a envidiar a lo mejor al siempre. jugador que está haciéndolo hoy en día, de una envidia sana, pero decirme que alguien hoy diga, mira, no quiero estar, no creo No que creo sí, tampoco. creo que lo puedes controlar y creo que viene pasando que muchos no lo pueden controlar por el modo que lo disfrutan ahorita y que de hacer mucho quedas aislado y creo que es una parte que hay que canalizar, como hay otros jugadores ahorita de élite que están felices en sus familias, de hacer transporte, otros están pintando, entonces también creo que cada quien lo canaliza de una manera diferente, pero para mí nunca lo vas a dejar de sentir esa ansiedad, ese nerviosismo antes de empezar un partido. Siempre es como ese entusiasmo. Es la pasión, pues. Si ya dejas de sentir eso, no puedes estar en el mundo. ¿Qué tanto del Mor delantero aguerrido que fuiste se mantiene hoy en día tu personalidad como director técnico? La misma. Creo que tengo que mejorar como persona, como la edad te va llevando también a ser más maduro, pero lo mismo. Creo que la diferencia puede ser la madurez, la diferencia puede ser que hoy estás fuera de la cancha y puedes controlar algunos impulsos emocionales, pero creo que es lo mismo, creo que esto es una profesión que te lleva de la pasión a prepararte, pero con la pasión, con la competencia interna, como competir, pero creo que ha cambiado a lo mejor la edad, ha cambiado la madurez, pero bueno, creo que si sigo dentro del mundo es porque siento que puedo mejorar, puedo crecer y puedo ser mejor persona cada día. Claro que sí. Fuiste pieza clave en el cuerpo técnico de Rafael Dudamel, en ese histórico subcampeonato del 2017. ¿Qué fue lo más difícil de gestionar un grupo de jóvenes que, de la noche a la mañana, pasaron a ser la vitrina del fútbol nacional? Mira, después de eso sí fue difícil, lo que nos separamos y cada quien vio su norte entre las redes, entre todas cosas que te hacen pensar que eres Superman y que ahorita estamos en la gran gesta del béisbol, que creo que ha sido el logro para los venezolanos más grande. Más histórico. Estamos entre los 4 o 5 como venezolanos dentro del fútbol. Está el béisbol porque fueron campeones mundiales. Es gestionar el post, porque no estamos acostumbrados o pocos países están acostumbrados a quedar campeón tan seguido en cualquier deporte. Entonces, creo que a ellos les costó más que a nosotros como cuerpo técnico por la madurez que te decía anteriormente. Hoy está aquí Lucena y Peña y están viviendo como un renacer y lo más que hablamos de eso, Peña goleador, que incluso. te cuesta a veces y te critican, pero cuesta. De hacer 10 a recibir 200 llamadas y eso lleva un proceso y lleva un error. Entonces creo que dimos esa oportunidad que los que vengan atrás aprendan a los errores que siempre, a lo mejor cuando estaba pequeño había otro que se equivocaba y decía no lo puedo hacer. Pero mira, aprendí mucho de ese grupo antes de ser subcampeones, el nivel de exigencia y competencia. De verdad que después tuvimos otro proceso sub-20, Rafa tuvo el sub-17 que también en el Mundial no pudieron irle bien, y creo que el nivel de exigencia de todos estos jugadores, sin menospreciar y hablar de otros jugadores que han pasado por la selección nuestra, estos jugadores eran increíbles, competían, es tanto que ver los resultados, el primer partido de Alemania y se ganó 2-0, y para nosotros debemos entender que esto es valorable como el béisbol, como el básquet, ganarles a las potencias siempre tiene que ser una fiesta. Pero bueno, no sé, a veces los venezolanos vemos como todo muy natural y para mí no es eso. Creo que la realidad es que una gesta histórica o un gran triunfo a potencias mundiales como países desarrollados tiene que ser también algo importante. Pero me quedo con este grupo de jugadores. No es nada más los que te nombré, todos los que hicieron parte de todo el proceso, de que eran demasiado competitivos. José María, en un fútbol donde los proyectos suelen durar meses, duraste 6 años en Metropolitanos.
¿Cómo se logra reinventar el discurso ante un mismo grupo de jugadores año tras año para no perder el hambre de ganar? Mira, creo mucho en los procesos como ser humano, no como entrenador. Creo que la vida es de proceso. Como tú, estás empezando y si no llevas una planificación y no sabes a dónde apuntar, creo que no te va a ir bien. Pero si tú crees lo que estás planificando y crees lo que estás desarrollando, para uno va a ser incierto, pero para ti no. Entonces creo que lo más importante es lo que tú creas. Siempre eh, pensar en el futuro. exacto. Dios a lo mejor me dio un don de creer en cosas que eran imposibles siempre. Yo tengo un dicho interno que hago lo que es imposible posible. No soy superhéroe, no soy más que nadie, pero bueno, creo que Dios me ha dado siempre proyectos complejos. Metro era un equipo que ascendía y descendía. Eh, Hicimos un análisis como cuerpo técnico de establecerlo primero para después poder competir. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Dentro de eso siempre, en cada trabajo siempre hay cosas por mejorar y por crecer si tú quieres hacerlo. Si quieres cumplir, por supuesto que no te va a dar ese pensamiento. Hicimos hacer un club muy estable, ahorita de tercero, no por nosotros, sino por hacerlo estable conjuntamente a la inversión que es el presidente, que un presidente muy estable no se pasa su presupuesto y creo que eso lo hace ser y va a ser siempre un equipo que va a luchar. Competitivo. Exactamente, y después creo que eh, pudimos ser campeones 19-21 y eso fue un proceso de 3 años. Hoy aquí andan con nosotros Adrián el Torrealba y Verde, que son de ese proceso. Entonces creo que nos gusta como cuerpo técnico establecer, sembrar, cosechar, y a lo mejor sembramos y otros vienen a cosechar. Te lo decía antes de empezar, creo que me he caracterizado y que siempre lo voy a hacer. Ojalá Dios me siga dando la dicha, ese pensamiento de dejar cosas positivas donde estamos. Esto también uno entiende que es por plata, pero también hay que siempre invertir y sacrificar cosas o hacer esfuerzos por cosas. Lo viví también en Zamora, dejamos cosas positivas, hicimos fuerza donde no la había y después, bueno, como todo, hay que entender las decisiones, pero entonces creo que esos 6 años en Metro los disfrutamos al máximo, pudimos viajar bastante, pudimos quedar campeón, pudimos dar un legado en la camisa del club El equipo que la violeta. primera vez nunca se va a olvidar y creo que Dios nos dio esa dicha y agradecerle a la familia Ferro Peña que nos dio una oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Te tocó dirigir en fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana con el equipo violeta. ¿Cuál es la principal brecha que notaste entre el fútbol local y el ritmo de la competencia internacional? Mira, esto creo que lo ha dicho mucha gente. Creo que uno es el tiempo efectivo, que lo hemos mejorado los últimos 2 años como liga. La inversión, Pieza clave totalmente. y después hay que entender el país, inversión. Más bien creo que el fútbol para muchos de tu gremio han bajado, pero creo que se ha mantenido algo que es difícil mantener en el tema de presupuesto, lo que la liga puede darle a los equipos, que no le da nada, y que eso es difícil para los dueños. Siempre lo he dicho y lo mantengo. Así me saquen de todos los equipos, siempre voy a hacer que los presidentes son unos héroes de invertir cosas que a veces la gente ni entiende. Y yo sí lo usé porque, bueno, tuve el proceso por Metropolitano donde el dueño me dio la tranquilidad de hablar y de ver cosas que los demás no ven. Y de verdad son unos héroes. Dejan de percibir dinero para dárselo a su familia y se lo dan En los a este equipos. gremio de fútbol. Entonces creo que siempre la responsabilidad de cancelar y tener los equipos la van a tener, pero creo que hay que tener un poquito de De paciencia paciencia, y entenderlos. entenderlo. Creo que eso es lo que más creo que nos hace falta. Después para mí en lo deportivo, hoy Zamora tiene algo que Caracas lo tiene, La Guaira lo tiene, ya hemos crecido un poquito, que es una sede. Y después de eso hay que agregarle que el jugador afuera vive 4 o 5 horas dentro de una sede, donde tú puedes controlar la comida, el descanso, trabajarlo un poco más largo. Acá los jugadores están acostumbrados a llegar, irse, y eso tampoco te ayuda a desarrollarlos. Entonces creo que, bueno, también parte de la inversión. Si vas a Brasil, ya hoy Brasil es Europa. Entonces cuando voy a un brasileño, yo que puedo jugar y siempre me ganaban por un gol, salíamos
criticado, donde por decir, pudimos enfrentar a un internacional con 80 millones de dólares de presupuesto y Metro de mucho dos. Entonces creo que eso siempre le lleva a contación de ustedes, como que tú luches con un poca de un grande, que tú lo hagas igual, te tienes que sentir orgullosa Sí, de las cosas que están exactamente. haciendo. Dirigir al Zamora Fútbol Club implica asumir el peso de una de las plazas más ganadoras del país. Si tuvieras que elegir un partido o un momento específico de tu etapa al frente del Zamora Fútbol Club que defina a la perfección lo que querías transmitir como director técnico, ¿cuál sería y por qué? Mira, la poca, mucha carrera que llevo es el equipo con más tradición, con más responsabilidad en mi carrera, sin menospreciar a Estudiantes de Carácter Metropolitano. Y hoy en Lara eh, tienen 4 estrellas, es el cuarto equipo con más estrellas de nuestra liga. ¿Qué quería transmitir? Bueno, recuperarlo. Creo Y que lo recuperó. sí, creo que la palabra renacer que usan ahorita es idónea, es lo que deseo yo a la interna para que el club vuelva. Creo mucho en mi fútbol, no creo en el nombre, el apellido, ni el dueño, ni el técnico al momento. Creo en el fútbol porque aquí nadie más que nadie. Creo en el respeto no al nombre, el apellido, sino al cargo. Eh, Creo que Zamora se merece, está estable, es como mi equipo de la que es portuguesa. No hay estabilidad. No sé si es el llano que nos hace ser inestable. Soy otro llanero más. Barquisimeto es mi segunda casa. Mi hija es Guara. Y ya hoy tengo la mitad de años vivido en Barquisimeto y en Acarigua. Creo que lo que deseo al Zamora es un deseo un poco más al otro equipo, de la estabilidad, al respeto al profesional como jugador y cuerpo técnico, a las menores, y que bueno, que en el presupuesto que puedan tener mucho o poco, se hagan las cosas bien. Existe un respeto. Creo que siempre esa es la palabra clave en mi principio que papá y mamá me han dado, del respeto hacia la otra persona, porque a veces vemos el cargo o si ganó mucho o poco. Y creo que, bueno, ustedes lo vivieron, estando acá, estábamos a solas, sin nadie que nos ofendiera y pudimos soportar como cuerpo técnico jugadores, que para mí eso es un título más, son momentos duros, que no quiero nunca hablarlo porque no quiero dejar a cosas abiertas a críticas, pero creo que entre los jugadores y el cuerpo técnico en ese momento, hoy puede estar un Zamora que ojalá siga luchando por títulos y por copas internacionales que se lo merece. Creo que sí. Tu regreso al Deportivo Lara para buscar el ascenso marca una vuelta importante a tus orígenes. ¿Qué tanto cambia la perfección mental, la preparación del cuerpo técnico de José María Amor cuando le toca dirigir al equipo prácticamente de su tierra? Porque lo comentaste, es un equipo que ha sido para ti histórico y donde diste tus primeros pasos como formador. Mira, en otra etapa, es el día a día con mi hija, el día a día con la ciudad. Es un equipo que como futbolista lo ascendió a primera, como gol lo pude poner indirecta o directamente en la primera Copa Internacional de Sudamericana. Lo vi ser campeón invicto desde ser técnico sub-18. Uno dice, tengo otra estrella, no, yo siempre he dicho que uno ayuda y cuando tú lo logras que esté dentro. Lo vi, no sé, 30 y algo de partidos que no perdían. Pero bueno, también lo vi en momentos críticos, también lo vi en momentos de desaparecer y que bueno, creo que me considero una persona que me gustan los retos. Hoy el presidente de Santiago Quintero es amigo, compañero de la selección de convivir ese su campeonato, vicepresidente de la operación, entonces creo que está todo perfecto. Tuvimos un 25 bastante triste y desafiante de querer recuperar otra vez el equipo. Bueno, vino el 26, otra vez se dieron todas las circunstancias para estar. Mi hija y mi persona lo deseaban para que ella disfrutara los partidos local, las entrenos. Bueno, creo que hoy emocionalmente estoy mucho más estable que a lo mejor está en otros equipos porque es la ciudad de tu zona de confort, pero sí tenemos más responsabilidad que nunca porque hoy en el día a día
la gente está emocionada, te exige el ascenso. Acuérdate que aquí vale una sola cosa, que es ascender. 17 equipos, solo sube uno. Y bueno, nos estamos preparando para eso. Creo Que es que más competitivo. totalmente, con muchas dificultades, con otro tipo de fútbol, nada cercano a primera, en todos los sentidos, sin hablar mal o bien, con canchas inapropiadas, con horarios inapropiados. Lo veo como cuando era antes primera que se hacían cosas que no se podían hacer. Se respeta y se va a seguir haciendo y apoyando. Volvemos a los orígenes, eso sí te lo digo en todos los sentidos. La segunda vuelvo a caer 15 años atrás en el buen sentido de la palabra. Y bueno, creo que este era un proyecto que también era mi sueño. Pude jugar, tener una final sub-18, verlos quedar campeón, dirigir 2 o 3 partidos como interino y también tener un sueño de donde empecé a querer dirigir. Entonces creo que hoy estoy en el mayor parte emocional y feliz. No es que en Zamora no lo fui, en Metro no lo fui, porque en los dos me fue en lo que lo Increíble. veo increíble, porque cuando te escribe la gente por teléfono y te respeta en la calle es porque algo positivo hiciste. No es nada más el título, no es nada más nombrar que campeón, que esta copa, no. Creo que lo más sabroso de esta carrera es el respeto y la admiración que puedas sentir aquí fuera de tu No, y cancha acá en Barinas, y en un Marina. respeto totalmente increíble. Exactamente. Entonces ahí es donde te sientes que hiciste las cosas bien. Y creo que es lo que uno se lleva del mundo. Creo que la plata la dejarás y la disfrutarán otros, o tú la disfrutas, pero creo que eso, para eso creo que busco hacer las cosas bien siempre, para ese sentido. José María, ¿qué valores crees que son indispensables para mantener una buena química en el camerino? Lealtad, humildad, esfuerzo y por supuesto la resiliencia que debemos tener unos con otros porque vivimos en circunstancias país hoy muchas cosas, se te une el olor de calor, se te une la luz, se te une muchas cosas. Yo creo que hoy debemos tener una resiliencia en todo, llevar al punto hoy en día de mejorar el equipo para ese último partido de ascenso. Claro que sí. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué le dirías a ese José María Amor de hace 10 años atrás? Mira, no me critico mucho, me critico a lo mejor mucho como jugador de no hacer las cosas que en su momento hay que hacer, que los trenes no pasan o las oportunidades no pasan todo el tiempo y que me prepararía como hoy soy como entrenador. Creo que siempre me lo critico, se lo digo a los jugadores que, bueno, pude jugar hasta los 30 por terco, por no entender las cosas y que lo que quiero transmitirle como entrenador es eso, que a veces el querer ser, yo tengo un dicho también personal, que cuando eres jugador quieres ser técnico y cuando eres técnico quieres ser Quiero ser jugador. jugador nuevamente. Entonces, que no tengan eso, sino que cuando sean jugadores de verdad y cuando sean Aprovechar el técnicos, momento. es tal cual. Porque uno como jugador critica, esta no es la alineación, este no era el cambio, porque hizo esto y lo otro. Pero no te autocorriges porque no llegas temprano, porque no trabajas esto. Y hoy el fútbol, en comparación cuando nosotros jugamos, creo que también tengo el punto de vista, hoy el fútbol es físico, táctico y técnico. Anteriormente, bueno, mete mental antes de todas esas tres. Anteriormente era técnico, táctico y físico. Entonces son corrientes que no podemos cambiar, que son corrientes que si no te unes, el sistema te saca. Importante. Fuera de lo ámbito profesional y futbolístico, ¿cuál es tu hobby o tu pasatiempo dentro o fuera de este mundo? Mira, no lo he encontrado, creo que ha sido full y full y full. A mi casi estoy viendo partidos. Hoy sí estoy un poquito aislado porque veo a mi hija entrenando tenis en las competencias y voy aprendiendo un poquito del tenis. Pero mi pasatiempo siempre va a ser fútbol, mi familia. eh, el fútbol, ahí ahorita a los torneos más 40 que lo puedo hacer también otra vez, pues en Caracas, de verdad que nunca me pude incluir en ningún equipo, porque, no sé, estaba muy enfocado en el trabajo. Hoy puedo tener la madurez de saber separar los tiempos entre trabajo, algo social y familia. Creo que mi pasión siempre va a ser esto, y mi pasatiempo hoy es mi hija, eh, mi novia, mi madre que está cerca,
lo difícil de esta profesión es eso, que pierde mucho espacio, familiares, momentos familiares Que eso a veces el fanático no lo ve. y no lo va a ver, y es parte de eso. Creo que tampoco quiero que lo vea porque él va al estadio, cancela la entrada y quiere ganar. Entonces creo que siempre lo he dicho y lo decía en los lives, el respeto que debe haber siempre para la crítica, sin nombrar a las madres de una siempre, pero que exista algo de respeto en la crítica que tú puedas hacer como fanático. Creo que eso es lo que es mi pasatiempo, no lo voy a cambiar. Ojalá pueda conseguir otro deporte que me haga pensar. Voy mucho al gimnasio, que es como el momento después del entreno De reflexión. de reflexión, lo hacía también acá en Marina, también lo hice en Caracas. Y creo mucho en eso para desconectarme un poco. Creo que es un mundo muy consumidor del fútbol y poco a poco he ido mejorando ese aspecto. En los días que el fútbol o los partidos no salen como esperas, ¿cuál es la motivación que haces o realizas para dar una personalidad o un avance estratégico para el equipo en el que estás? Creo en la planificación, creo en el futuro, a veces te llega muy rápido y es preocupante para mí, como a veces te llega muy tarde y también te hace ser muy incierto. Creo mucho en lo que voy planificando, conjuntamente con mi cuerpo técnico, que sin ellos no soy nada, y por supuesto los jugadores de turno que tenga. Creo mucho en el trabajo, en el día a día, creo mucho en los hábitos y creo que a partir de ahí me apoyo. Creo que esas son mis armas de fuerza. No creo vamos a decir, en el verso sin trabajar, creo más en el trabajo con verso. Hoy esta generación es de conversar, no era como la de antes que nosotros era de trabajar nada más y sin conversar. Creo que tienes que redactarte, puedes tener 60 años, pero tienes que llegar a un niño de 18, de 20, 22, Entenderlos. entenderlos a lo que ellos están viviendo, no a lo que tú viviste. Y creo que está el secreto. Creo que a veces no alcanza con lo que has ganado anteriormente, sino con lo que hoy vas a ganar. Lo hablan de mí y ese es mi punto de vista. Ojalá Dios me siga dando mucha salud para poder seguir transmitiendo lo que yo para mí pienso y creo que es el bienestar para el club, el equipo, como lo queramos llamar, donde yo voy a estar. ¿Qué evolución táctica y profesional de José María Amor sientes cuando has tenido aquel debut como director técnico desde el 2018 hasta el sol de hoy? Mucho, mucho. Mira, creo que en el 2018, que fue el primer partido de primera, pude a conocer un 4-4-2, un 4-2-3-1 como sistema, con dos o tres variantes, vamos a decir, tácticas o de juego. Y no sabré mucho, pero sí tengo muchas. Puedo hacer la línea de 5 que hice en Marina, que fue criticable al inicio y después es extrañada. Después, Era lo más competitivo. ajá, después el mismo metro también pudimos hacer 4 o 5 sistemas. Siempre soy de crear nuevas cosas porque tuve, vamos a decir, buenos maestros con el que pude trabajar mejor fue con Dudamel, Rafael. que me dio mucho tiempo al lado de él, que siempre se lo voy a agradecer. Después pude tener al lado a Zaragoza, Lenín, Auxiliar Rivera, Rafa Santana, que pasaron por el LAR, entonces te hacen también aprender de ellos. Pero el que me dio el último, vamos a decir, la pasantía fue Rafa entre el proceso subcampeón y la absoluta. Eh, Me pagaban para aprender, me pagaban para seguir creciendo y creo que fue el secreto, o a lo mejor no la ventaja que le lleva a otro, pero las cosas que tú vives e internas no es lo mismo que a lo mejor y en Inglaterra prepararte porque son cosas internas y de mucho aprendizaje en el día a día. Entonces creo que la última parte y que me va a tocar seguir aprendiendo, no estamos ni cerca del 18 ahorita al 26, ni por edad, ni por, sin nombrar los títulos, porque creo que para mí el título es importante, pero lo más importante es el hoy. Porque si yo quiero vivir de los 100 metros, no me va a ir bien en los equipos que voy a estar.
con Zamora, que fue una etapa dura como cuerpo técnico, de mucho aprendizaje y crecimiento, tuvimos a 90 minutos y a una final. Entonces creo que no pudimos consumir un cupo internacional por 2 o 3, 4 puntos. Y el partido de Monagas nos duele todavía como cuerpo técnico, perdimos 3-2. Y otros Creo que nos partidos, duele más el de Puerto Cabello. bueno, sí, el tema de la luz y todas esas cosas, Sí, pero para la Copa podíamos sumar un poquito más de puntos y no pudimos conseguir el buen resultado de visitante, que creo que quedó para nosotros como cuerpo técnico en deuda. Pero bueno, creo que eso va a ir creciendo para el club. Creo que ya hicieron un logro de ganar el Rayo y sacarnos ese caos de visitante, porque no por ser político y quedar bien con los marineses, pero siempre los sigo apoyando a la distancia y pendiente del equipo, igual de muchas amistades dentro como jugador y cuerpo técnico. Y creo que los equipos grandes siempre los va a apoyar, Caracas, Táchira, Zamora, Portuguesa, nuestro Lara, que bueno, tenemos una sola estrellita, pero queremos hacerle crecer más. Metro, bueno, creo que te veo todos los partidos de primera, se ha diferido o en vivo, hasta los de segunda que por una aplicación que no es la más correcta, pero hay que echarlo por ahí. Creo mucho en el venezolano, creo mucho en lo que hacemos para lograrlo, porque la gente no sabe lo que es Venezuela y cómo hacemos para lograrlo. Y que bueno, los sacrificios. exactamente. Yo esa palabra me cuesta decirla porque sacrificar es como que es muy fuerte, para mí es un esfuerzo. Es un esfuerzo a tu meta. Y creo mucho en el esfuerzo. No me gusta cuando me llega algo fácil, me preocupo. ¿Me explico? Entonces, creo en que el esfuerzo siempre te va a llegar a la meta. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Mira, me han pasado varias. El metro me pasó antes del primer partido, por cierto, en este hotel. Me lo invadió cuando fue la primera Copa Internacional como entrenador. Conocí a la que ahorita es mi novia. Son anécdotas que nunca se te van a olvidar. Después en Valencia, el primer partido de fase eliminar con Puerto Cabello, que fue en el 21. La noche anterior del partido de vuelta, me quedé así con la cintura doblada, no podía cambiar la posición por el estrés. Tengo que inyectarme y toda la noche pasar en cama. Y después entras a una cancha y te pasa de todo en el buen sentido de la palabra. Creo que después, mira, lo que vimos en Zamora, estar solo, que nadie nos acompañara en el buen sentido de la palabra, también es una buena anécdota de, de cuerpo técnico. Nos miramos y decíamos, ahora qué vamos a decir, no, que estamos bien, todo está bien, que estamos hablando, que vienen los refuerzos. Entonces creo que es una anécdota positiva. Yo siempre he dicho que los retos siempre tienen que ser difíciles Son para parte mí. de la historia. Eh, Ojalá pueda lograr tener un equipo que pueda elegir los jugadores, que tenga todas las herramientas. Y si no es así, igual lo voy a disfrutar. Creo que hoy he disfrutado mi carrera, que pasa muy rápido. Mira, si sacas 18 horitas, estamos hablando de 8 años y pasa muy rápido. Después como entrenador empecé en 2010, ahorita ya vamos 16 años. Entonces te pones a ver, te pones viejo rápido, te pones, vamos a decir, sentimental por algunas cosas. Pero creo que la anécdota más importante ha sido esa selección subcampeona y el título con Metro. Creo que para ustedes nunca pensaron que Metro iba a ser campeón. Ese año Zamora andaba muy bien. Sí, Estuvieron un partido también bastante cruel en ese sentido contra contra Carabobo. Carabobo. Y bueno, 4-1 inolvidable. exacto. Y creo que siempre las cosas van a llegar. Creo que mi anécdota más importante. Siempre creo que me va a llegar la oportunidad de seguir creciendo y estar en mejores equipos, sin nombrar los equipos de trayectoria y campeón. Siempre para mí un buen equipo es el que me llame y que cree en mí. Hoy gracias a Dios me salieron algunas ofertas, pero hoy este proyecto me hace que sea una oferta muy importante para poder salir. Lo he hablado con el presidente y él está de acuerdo y creo que cuando pase entre los dos vamos a tomar la decisión, porque son
somos amigos, como te dije anteriormente, por supuesto, presidente y técnico, pero somos amigos al final y creo que ese es el proyecto que queremos hacer. Ayer fue un día bastante emocional otra vez, porque bueno, nosotros somos ese equipo muerto que revivió después de 3 años. Era más fácil sacarlo con otro nombre a todas las deudas que se han pagado. Se sacó con el nombre igual y ayer pudimos jugar otra vez las ligas Fútbol Junior, que para nosotros es muy importante y que no porque ganamos, perdemos, sino que volvemos a darle la ilusión a estos niños y padres a que vean a sus chamos jugando profesional. Tenemos condicionantes dentro del equipo de segunda, tenemos dos familias con hermanos jugando juntos, los González y los hijos de Charlie Ortiz, entonces eso también no creas que es fácil. Muy bonito. No es fácil, es bonito, pudimos hacerlo debutar en la frontera a los hermanos González. Ahora nos toca a los Ortiz volver a. Ellos jugaron Copa Venezuela, creo que los tres con el papá. Nos toca volver a hacer eso acá y creo que somos muy humanos dentro del profesional y del competitivo que queremos ser. Para cerrar, si el Morde hoy pudiera sentarse a hablar con el jovencito que apenas estaba iniciando en el fútbol, ¿cuál sería el consejo que le darías para empezar este viaje? Mira, lo dije anteriormente, creo que atiendas a las ideas y a las condiciones del jefe, que el jefe siempre va a ser técnico, que no lleve tanto la contraria, que no sea tan terco. Como joven ya tenía también un pensamiento de a lo mejor de dirigir el futuro y eso te hace equivocarte, porque hay que estar dentro para saber qué se hace y qué no se hace dentro de un cuerpo técnico. Eh, Creo que es lo que cambiaría, porque siempre fui por los principios de mi madre y mi padre, muchos hábitos, mucha disciplina. Yo de los, no sé, 10, 11 años hasta, no sé, quinto, sexto grado me ponía solo ya a la escuela. eh, y creo que eso lo agradezco a mi mamá, porque te da esa rutina que quiero que estos nuevos jóvenes la tengan. Eso es lo que me puedo, no sé, autocriticar, sino agradecer. Creo que hoy en día el more joven vivió etapas de mucha malcreer, vamos a decirlo así, que eso no ayuda en nada y que hoy, gracias a Dios, he podido, Dios me ha dado la dicha de poder el error volverlo a construir. A veces te toca que te equivocaste por cosas y no te llega otra vez la oportunidad para poder taparlo. Y creo que, bueno, Dios por delante y agradecer que hoy estoy en segundo y lo agradezco como que si estuviera en primera. Eh, no estamos, vamos a decir, renegando porque estamos en segunda, estamos muy felices. No, lo importante es competir, sea Exacto. primera o segunda. Y de verdad eso es lo que siempre he buscado. Mi felicidad, mi tranquilidad, sabiendo que el resultado no lo podemos controlar, pero sí lo podemos llevar a nuestro lado. Creo que lo más importante, vaciarnos como personas. Hoy en día disfrutar, como joven a veces no disfrutamos. Es una cualidad del joven y creo que eso es lo más importante y sobre todo lo último, como joven, que siempre le digo, valores. Hoy a lo mejor vamos a un partido y creemos que vamos a tener 100 más y no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Bueno, José María, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final del episodio número 2 de Grades por Podcast. Gracias por compartir con nosotros, por hablar un poquito, profundizar más allá de lo que eres o de lo que fuiste. Y bueno, no se olviden de activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales, Grades por Podcast. Muchas gracias.